La epilepsia no avisa, no pide permiso, y cuando llega, el miedo suele correr más rápido que la información. Un cuerpo puede temblar, pero lo que realmente se sacude es la tranquilidad de una familia. La epilepsia ha sido durante años una palabra rodeada de mitos, silencios y miradas incómodas. Hoy vamos a encender la luz donde antes había miedo. Porque entender qué es la epilepsia, cómo actuar ante una crisis y cómo vivir con ella puede cambiarlo todo. El cuaderno de la salud. Este es el cuaderno de la salud de El Comercio. Abre tu cuaderno y toma nota. Saludos cordiales a esa gente buena, a esa buena gente que escucha el cuaderno de la salud. El 9 de febrero recordamos el Día Internacional de la Epilepsia, una condición neurológica que acompaña a más de 50 millones de personas en el mundo y que puede aparecer en cualquier etapa de la vida. La epilepsia no es contagiosa, no define la inteligencia y tiene tratamiento. Con diagnóstico oportuno, la mayoría de personas puede estudiar, trabajar, puede construir una vida plena. Aún así, los mitos siguen generando más temor que información. Y para aclarar estas dudas nos acompaña hoy la doctora Pamela Ayala. Ella es especialista en neurología del Hospital Bozán de Esquito. Y queremos recordarte a ti que nos escuchas en cualquier parte del mundo, que estás escuchando en este momento el cuaderno de la salud. Y también saludamos cordialmente a nuestros amigos oyentes de Radio Platinum 90.9 FM. Gracias por conectarse. Y pues si este episodio te sirve, te invitamos a que lo compartas y a que te suscribas. Hoy vamos a hablar de la epilepsia, señales, mitos y qué hacer ante una crisis. Doctora, gracias por el tiempo y bienvenida al Cuaderno de la Salud. Muchas gracias por la invitación. Comencemos por el principio, doctora, como dicen. ¿Qué realmente es la epilepsia? ¿Cómo la podríamos definir? La epilepsia es una condición en la que el individuo, independientemente del grupo de edad, tiene mayores chances de tener crisis convulsivas. Es decir, no toda crisis convulsiva necesariamente es epilepsia. Un porcentaje de la población mundial, en realidad el 10%, puede llegar a tener una única crisis convulsiva y esto no define epilepsia. Epiléptico es el paciente que ha tenido más de 2 crisis y tiene una predisposición para continuar teniendo. Perfecto. Ahora, yo quisiera aclarar un poco, doctora, para que la gente vaya comprendiendo realmente. ¿Cuál es la diferencia entre una convulsión y epilepsia? ¿Sí? Precisamente esto, la convulsión es un episodio único, es decir, eso que nosotros a veces estamos acostumbrados a ver en la televisión. El paciente que cae al suelo y empieza a tener temblores de brazos, de piernas, que sus ojitos se van hacia atrás, inclusive se puede poner morado, pero es un evento único y aislado. La epilepsia es la predisposición de este individuo a continuar teniendo eventos convulsivos durante el tiempo. Ya, ¿por qué se producen estas convulsiones, digámoslo así, ya, que son sistemáticas, vendrían a ser? La epilepsia tiene muchas causas en realidad. Hablamos de causas estructurales, cuando hay lesiones dentro del cerebro, un bebé en el que no se formó adecuadamente alguna estructura de su cerebro, causas metabólicas, cuando hay trastornos de electrolitos, cuando hay trastornos de glucosa y inclusive hablamos de causas hereditarias, en la que los padres pueden tener epilepsia y de alguna manera hay una predisposición para que sus niños puedan tener epilepsia. ¿Podríamos decir que es más frecuente esta condición en niños, en adultos mayores, hombres o mujeres tal vez? No tiene ¿Sí? una predisposición. Ella puede aparecer en cualquier grupo de edad y tampoco aparece más en hombres o mujeres. Es exactamente igual. Ahora, estas crisis de las que estamos hablando, hay algunas personas que hablan de ausencias tal vez, o de miradas fijas, o no sé si es que hay algunos tipos de estos tipos de convulsiones que se puedan dar, si nos puede explicar un poco. Sí, existen varios tipos de convulsiones. La más común es esta en la que el paciente se cae al suelo y tiembla al 100%, que son las llamadas crisis tónico-clónicas. Pero también existen otros tipos en los que el paciente solo puede presentar un episodio de desconexión del entorno con una mirada fija y a veces unos pequeños parpadeos. Este tipo de crisis parece ser más una ausencia y se presentan típicamente en la infancia. Y en el caso de los episodios aislados, que no son epilepsia, digamos así, también
se pueden presentar así, digámoslo así, una sola vez, tal vez. Sí. Sí. Ahí es cuando nosotros empezamos a investigar. Es decir, es un paciente que es previamente saludable, que trabaja, que estudia, que va a la escuela y que de repente tiene una primera crisis epiléptica. Lo que nosotros hacemos es saber si este paciente tiene la chance o la posibilidad de volver a tener un evento o si solo se trata de un evento aislado, único y no necesita tomar medicación. Ahora, si estamos hablando nosotros de un episodio en el que vamos a perder inclusive el equilibrio, estamos hablando de otras cosas, de una caída, de un golpe, no sé, confusiones posteriores, ¿qué señales de alerta deberían tener las personas para, no sé, tener precaución de pronto, porque una caída puede ser muy delicada? Sí, principalmente en los pacientes que ya están diagnosticados de epilepsia, es importante que su entorno esté correctamente educado. Porque el paciente la mayoría de las veces no va a conseguir identificar que tiene una crisis o que le va a dar una crisis epiléptica. Sin embargo, quien está alrededor debe saber que lo más importante es que mantenga la calma. Mientras más calmado esté, mucho mejor consigue socorrer a su familiar. Colóquelo en una posición de lado. Por si él vomita o tiene demasiada saliva dentro de su boca, no broncoaspire, no vaya al pulmón y no tengamos un doble problema. Aleje los objetos que estén alrededor. A veces, este tipo de eventos pueden aparecer en el momento en que está comiendo y tenemos platos con líquidos calientes, vasos o cosas que pueden ocasionar un doble accidente. Siempre, siempre, siempre tome el tiempo. Es muy importante saber cuánto tiempo mi paciente está convulsionando, cuánto tiempo mi pequeño, mi hermano, mi papá están convulsionando. Si el temblor o la crisis dura más de 5 minutos, eso constituye una emergencia, es decir, necesitamos salir corriendo al hospital. Si la crisis dura menos de 3 minutos, siempre permanecemos acompañando y monitorizando a nuestro paciente y esperamos a que se recupere. Doctora, el ver a un familiar de pronto con uno de estos episodios asusta mucho y guardar la calma es como un poco difícil. Entonces las personas, su entorno, deben ser de alguna manera capacitadas para saber cómo reaccionar a esto. Ahora quisiera preguntarle a usted, para que conozca a la gente, ¿qué tan peligroso puede ser uno de estos episodios? Ya nos dijo que si pasa de 5 minutos puede ser delicado. ¿Por qué? Y antes, ¿por qué no? Tal vez. A partir de los 5 minutos, nosotros tenemos la chance de que la crisis se perenice en el tiempo. Es decir, que ella no pueda ser controlada con medicación. Por eso es que ese es un tiempo muy importante. Si la crisis dura menos de 3 minutos, ella se va a autocontrolar y no es necesario dar un soporte adicional. Pero si pasamos de los 5 minutos, la posibilidad de lesión cerebral es mucho más alta. Puede pasar eso. Y luego de las crisis, estamos hablando de las de 3 minutos, ¿qué es lo que nosotros, quienes estamos al frente, deberíamos hacer? En realidad el paciente va a experimentar un periodo en el que va a estar somnoliento, puede estar confuso, llegar a dormir, en ocasiones inclusive irritable. Lo único que nosotros vamos a hacer como acompañantes es mantenerlo calmado, verificar que esté respirando y esperar a que se recupere. También tenemos ese mito que el familiar o el acompañante se asusta tanto que intenta despertarlo de cualquier manera. No es el ideal porque el cerebro ha sufrido de alguna manera una descarga anormal y excesiva que ocasionó este tipo de movimientos y ahora necesita descansar. Y si de pronto, no sé, se me ocurre, tuvo un golpe la persona. Yo he escuchado que dicen, no es bueno dormirse cuando uno se golpea la cabeza y en este caso puede ser un poco más delicado. No sé si me corrige, tal vez si estoy equivocado. Sí, en realidad cuando nosotros hemos tenido un traumatismo encefálico, un golpe en la cabeza y el paciente presenta somnolencia o sueño, esa es una señal de alarma para ir corriendo al hospital. Ya en el caso de las crisis epilépticas, ese es de alguna manera lo esperado, el estadio esperado después de que un paciente ha convulsionado. Este va a tener somnolencia y sueño. Así que en este caso puntual, lo mejor es esperar a que se recupere. Me gustaría mucho que en este momento hablemos un poco de los errores que comete la gente, que deben ser muchos, ¿no? Sí. ¿Qué hacer y qué no hacer ante una crisis? Por ejemplo, yo he visto que algunas personas dicen, póngale de ladito o no le toque y seguramente bajo su experiencia nos puede contar muchísimo sobre estos errores, ¿sí? A veces nosotros, principalmente en nuestra cultura, tenemos esto de no permita que se muerda la lengua. Entonces, el familiar introduce un dedo en la cavidad oral, en la boca del paciente, para evitar que éste se muerda. Pero, ¿qué pasa si ustedes introducen un dedo? Alguien haga la prueba ya en la casa. Va a tener ganas de vomitar y eso es preciso lo que no queremos. Si el paciente tiene náusea, va a tener un vómito y ese vómito puede ir al pulmón.
porque el paciente no está consciente. Se dice mucho en la calle, introduzca un trapo en la boca, precisamente para que no se muerda. El paciente ya no está respirando de una manera normal, común. Si usted introduce un objeto dentro de la boca, impide el flujo de aire y por lo tanto empeora la situación del paciente. Doctora, porque yo he visto casos de pronto de gente que se preocupa mucho por la posición de la lengua, que no se muerda la lengua. ¿Cómo actuamos nosotros en esa situación? Es preferible que el paciente tenga una pequeña mordedura de lengua a que nosotros podamos ocasionar vómito o impedir el flujo del aire. Así que está absolutamente contraindicado introducir cualquier objeto en la boca del paciente. Cualquier objeto, definitivamente. Doctora, y si nos comenta un poco de la parte que más nos asusta, la parte de la emergencia. Ya pasaron los 5 minutos, sigue convulsionando y vemos que la cosa se está complicando mucho. Sabemos que tenemos que llamar a emergencia, pero algo tenemos que hacer, no nos podemos quedar quietos, ¿no? Infelizmente desde casa no vamos a conseguir hacer mayor cosa, excepto acompañar y vigilar, porque la crisis que ha durado más de 5 minutos ya necesariamente va a necesitar medicación para que el paciente salga de la crisis epiléptica. Es medicación. ¿Cuál es el protocolo que siguen los médicos cuando llega una persona con este tipo de condiciones ya pasados los 5 minutos en emergencia? Al inicio nosotros damos un benzodiazepínico. Obviamente siempre vamos a verificar que el paciente esté respirando bien, que su circulación esté adecuada, que el flujo y la entrada de aire sean adecuados y administramos un benzodiazepínico dependiendo de dónde nos encontremos intravenoso, pero si no se puede administrar también intramuscular, inclusive en niños pequeños intrarrectal. ¿Qué significa esto? Pasó los 5 minutos, su situación se está complicando, ¿se puede volver a dar algo más complicado tal vez? Sí, ¿Sí? Precisamente. El paciente puede entrar en esto que nosotros llamamos estado de mal epiléptico, que es un momento en que la crisis se pereniza tanto tiempo que la chance de lesión cerebral es extremadamente alta y debe ser controlada en un centro de salud, en un hospital, en una clínica, el lugar más cercano que usted se encuentre. Luego de esto, ¿hay algún protocolo que se tenga que seguir para revertir, digamos, un poco el estado en el que estamos? El paciente permanecerá hospitalizado. Se harán todas las pruebas de rigor para saber cuál fue el desencadenante, el motivo de que esta crisis haya durado tanto tiempo, pero en general todos permanecen hospitalizados. Hace un momento nos comentó que la epilepsia puede ser hereditaria, ¿no es cierto? Ya si nosotros tenemos esa condición, de pronto sugerir a nuestros hijos, tal vez, hacer algún tipo de examen para ver si es que cuentan con esta condición. Ahora mi pregunta es, ¿cómo se diagnostica la epilepsia el día de hoy? El diagnóstico de la epilepsia es clínico en la mayoría de las veces, es decir, este paciente que ha tenido 2 crisis epilépticas separadas una de la otra por un intervalo mayor de 24 horas, o el paciente que ha tenido una única crisis y que nosotros vamos a ver cuál es la posibilidad de que él vuelva a tener un nuevo evento epiléptico. ¿Cómo? Con un electroencefalograma. El electroencefalograma es un examen que es absolutamente tranquilo, no duele, no da radiación, no da corriente eléctrica. Colocamos unos cables en la cabeza que nos van a permitir establecer cuál es la actividad cerebral y si hay alguna onda anómala. Si se encuentra esta onda anómala, nosotros sabemos que la posibilidad de que el paciente vuelva a convulsionar es súper alta y por lo tanto empezamos a tratar. Ahora, estamos hablando de herencia, ¿no es cierto? ¿Podemos prevenir, digamos, que se dispare este tipo de ataques, de convulsiones, tal vez? Cuando hablamos de estas epilepsias que tienen algún componente de herencia, no hablamos necesariamente del hecho de que si un padre tiene, la va a transmitir a un hijo. Hablamos de una predisposición. En este grupo de epilepsias específicos hablamos de las epilepsias generalizadas idiopáticas, es decir, que el padre pudo haber tenido o tiene este tipo de epilepsia, pero no implica que la prole o sus hijos necesariamente van a tener. Y hacer un examen de estos como preventivo no tiene mucho sentido, ya que la epilepsia únicamente se trata cuando el paciente ha tenido una crisis. ¿Y cómo es el tratamiento? El tratamiento en general es farmacológico. 70% de nuestros pacientes se controla al 100% y llevan vidas al 1000 normales con un único fármaco, que se puede administrar en 2 dosis o en 2 tomas en el día o inclusive en una toma en el día. En una sola toma en el día. Uh-huh. Y es un medicamento que va a tener que tomarlo
para siempre, por una temporada, o qué nos puede explicar sobre eso? Varía un poco, es decir, hay pacientes que necesariamente tomarán el resto de la vida, principalmente en aquellos que tienen lesiones estructurales en su cabecita y que éstas no pueden ser operadas, pero hay otro porcentaje de pacientes que van a tomar por un periodo menor de tiempo, 2 años, 5 años, y durante este periodo se monitoriza, se hacen exámenes, pedimos nuevas resonancias en el caso de ser necesario, se hacen electroencefalogramas de control, y si el paciente no ha tenido un nuevo evento, se intenta un retiro de medicación. Doctora, bajo su experiencia, ¿una persona con epilepsia controlada, tratada, puede tener su vida 100% normal? Al 1000. Sí. Al 1000 normal. Los pacientes epilépticos llevan vidas 100% normales, aprenden bien, trabajan bien, estudian bien, se casan, tienen hijos, hacen absolutamente todo igual que quien no tiene epilepsia. De pronto algo que no puede hacer una persona con epilepsia. No. No sé, de pronto irse a los juegos mecánicos, digo yo, no sé, se me ocurre. No, puede ¿Sí? ir, claro que sí. Tenemos un montón de chicos que son así todos aventureros y se suben en estas montañas gigantes de los Estados Unidos. Así que no existe una contraindicación formal para un paciente que es epiléptico y que está controlado de este tipo de exposiciones. ¿Algo que les ayude de pronto en la condición a estar más saludables tal vez? Sí, muy importante el sueño. El sueño. El paciente epiléptico necesita tener horarios de sueño establecidos. La privación de sueño puede gatillar o desencadenar una crisis epiléptica. El alcohol. El alcohol, bueno, ustedes saben que el alcohol no está recomendado si no estuviera en la dieta, pero claro, en el caso de un paciente epiléptico no es el ideal porque también puede ser un desencadenante de crisis epiléptica y tomar la medicación lo más puntual que se pueda, es decir, evitar estos olvidos. Me tomé hoy, mañana me olvidé. No, la medicación debe ser reglada. Ya nos dijo que influyen mucho el desvelo, el alcohol y tal vez otro tipo de elementos. Cada vez que conversamos con un especialista, llegamos a la conclusión de que somos seres integrales. ¿La alimentación influye, el ejercicio, este tipo de cosas? Ejercicio físico es maravilloso. El ejercicio físico ayuda a fortalecer la plasticidad neuronal y por lo tanto está súper indicado en paciente que es epiléptico. Y claro, una dieta saludable y regular también va a evitar que sea va a ser un factor protector en este tipo de pacientes. Cuando tenemos alguna enfermedad, siempre nos golpea en el interior. Hay un efecto psicológico fuerte también y en este caso también debería de ser. ¿Hay algún tratamiento psicológico que recomienden de pronto los doctores para sobrellevar de mejor manera esta condición? Porque a fin de cuentas vivimos un luto también, ¿no? Sí, es verdad. A veces el uso de la medicación crónica está relacionado con pacientes que desarrollan depresión. Se hace el seguimiento y el acompañamiento con psiquiatría, con psicología y tomamos en cuenta las características de cada paciente para dar recomendaciones de vida diaria, esas que con tanto énfasis usted me decía hace un segundo. Ejercicio físico ayuda a generar dopamina en el cerebro y por lo tanto esa sensación de bienestar va a ayudar a combatir esta a veces sensación de debo tomar la pastilla todos los días, todo el tiempo. Sí, y en el caso de los niños debe ser un poco más delicado también porque hay que llevar un control sí o sí de la medicación. Pero en mis peques es mucho más fácil, Sí. porque tenemos a las mamás o a los papás o a los cuidadores que ellos son muy claros en que la medicación no puede ser olvidada. Y los peques, aunque usted no lo crea, ellos se acostumbran al fármaco a toda velocidad, ¿ya? Ellos mismos, mami, la pastilla, y se toman. Así que con los peques es con quien menos problemas tenemos. Sí, cuando comenzamos la entrevista, doctora, nos comentaba, lo hablábamos extra micrófonos, que la gente todavía no habla mucho sobre esto, ¿sí? Hay mucho estigma y quisiera preguntarle, según su experiencia, ¿por qué no nos gusta hablar y cuál es la recomendación? Hay algunas enfermedades que de pronto es mejor no contarlas, ¿sí? Porque la gente da malos consejos o nos ponen en un cajoncito por ahí. En este caso, ¿cuál sería la recomendación? Hay muchos mitos y por eso a veces la epilepsia está tan estigmatizada. Pero ustedes deben recordar en casa, tienen ahí un abuelito, un tío, alguien que es diabético, que es hipertenso. Estas personas en particular tienen muchas restricciones de dieta. El epiléptico no. ¿No? Y nosotros hablamos y explicamos, ay, es que el abuelito toma tal pastilla para la hipertensión, tal pastilla para la diabetes. Y se habla en las reuniones familiares, en cuanto estamos almorzando, en cuanto estamos cenando. De la misma manera debe ser abordada la epilepsia. La epilepsia no es una enfermedad contagiosa. La epilepsia se controla muy fácilmente con
seguimiento adecuado por parte de los profesionales y ella no implica ningún cambio en el estilo de vida, a diferencia de la diabetes y la hipertensión en la que definitivamente la dieta debe modificarse. En el caso de la epilepsia no. Por lo tanto, parece esta ser un poco más fácil de sobrellevar que esas otras enfermedades de las que hablamos todo el tiempo. Sí, y de hecho yo creo que es importante que el entorno sepa, porque puedo tener una crisis y ellos saben que tengo esto y más o menos lo que tienen que hacer, ¿no? Eso es ideal. Cuando nosotros tenemos un paciente que es epiléptico, el entorno cercano debe conocer qué hacer. Por eso es que estas indicaciones se entregan por escrito. Cuando hablamos de niños, inclusive se solicita que la escuela sepa la condición del paciente y que, claro, el médico esté entrenado para reconocer una crisis y saber cómo actuar. Doctora, ¿qué le diría usted a una persona que en este momento... antes, esa es la última pregunta, pero se me estaba ocurriendo. Hay personas que tienen ciertas condiciones de salud y dicen en un momento, me siento bien, yo ya no voy a tomar esto, lo voy a dejar a un lado porque me siento sumamente bien. En este caso seguramente también algunas personas lo hacen. ¿Qué pasa con estos casos? Sí, esa es una cosa en la que nosotros todo el tiempo estamos recordándoles a nuestros pacientes. Como la epilepsia se controla tan fácil, tan rápidamente y en un porcentaje tan importante de nuestros pacientes, la gente deja de tomar a veces la medicación. Y por supuesto, sin esto, la posibilidad de que vuelva a tener una nueva crisis epiléptica es sumamente alta. Así que la recomendación es siempre continúe tomando el fármaco hasta que su médico le indique que puede ser retirado. Hay casos donde el médico puede decir, ¿sabe qué? Déjela a un lado. Sí, por supuesto. Tenemos un porcentaje muy importante de pacientes a los que, después de un periodo de tiempo que el paciente está libre de crisis y sus exámenes están normales, se empieza a retirar la medicación. El paciente nunca más toma absolutamente nada y sigue una vida normal. Esta pregunta se la hago yo a todos los especialistas que nos visitan y sobre todo el Hospital Bos Andes que tienen, pero en primera línea tiene de lo mejor y quisiera consultarle. Estamos en un momento muy especial de la medicina en el que estamos hablando de inteligencia artificial, células madre, estudios de ADN y tantas cosas. ¿Qué cambios o qué estudios se están dando en este momento para cambiar la realidad de la epilepsia en el futuro, doctora? Ahora tenemos unos nuevos estudios basados en la epigenética. ¿Qué es lo que se está buscando? Que se consiga establecer cuál es la causa de cada una de las epilepsias genéticas, cuál es el gen que está involucrado y por lo tanto dar un fármaco específico que actúe en ese gen. Con eso nosotros tendríamos 100% certeza que el paciente se va a controlar y en algunos de los casos se va a curar. Sí, muy interesante. Y ahí, en este punto, es que me gustaría mucho, doctora, que usted, a esa persona que está buscando un podcast, que siente que hay algo por ahí, que como que no sé, piensa en la epilepsia o le han dicho algo y tiene mucho miedo. ¿Qué mensaje le podría dar usted a esa persona para que sepa qué es lo que tiene que hacer? Y también para tocar un poquitito su corazón, porque hay personas que seguramente ni siquiera quieren saber que están enfermas y no se tratan, ¿no? Busque ayuda lo más rápidamente posible. El diagnóstico no es como era antes, difícil, en esa época en la que inclusive se llegaba a pensar que el paciente estaba poseído por algún espíritu. Ahora tenemos diagnósticos fáciles de realizar, la medicación cambia la vida del paciente, nunca más vuelve a convulsionar. Justo ayer recibo un pequeño tiene este niño 13 años, él convulsiona desde que tiene 8 años, tenía 13 crisis al mes y lleva 6 meses sin presentar una nueva crisis epiléptica con la medicación que hemos instaurado. Ayer me decía, y la verdad es que me alegraba el corazón, diciéndome, ya ni me acuerdo que tengo epilepsia. Solo me acuerdo cuando tomo la pastilla en la noche. Eso también le puede pasar a usted. Busque ayuda. Claro que sí, me imagino cómo se sintieron los papás también con esto. Sí, debe ser muy duro, pero también muy esperanzador. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, a las órdenes. Bien, nosotros vamos a continuar aquí en el Cuaderno de la Salud. Doctora Pamela Ayala, gracias de verdad por acompañarnos hoy y por aterrizar este tema con tanta claridad. Gracias también al Hospital Bos Andes Quito por abrir sus especialistas para educar, para derribar mitos y sobre todo cuidar a las familias. Y antes de irnos, si tú que nos escuchas te quedas con algo de este episodio, quédate con esto. Te dejamos 5 conclusiones claves sobre epilepsia para que no te gane el miedo, sino la información. Primero, epilepsia no es lo mismo que una convulsión aislada. Epiléptico es quien tiene crisis recurrentes o predisposición a repetirlas. Segundo, puede aparecer a cualquier edad y no es más de hombres o de mujeres.
Tercero, no todas las crisis se ven igual. Hay tónico-clónicas, pero también episodios de desconexión, mirada fija o parpadeos. Cuarto, primeros auxilios. Calma, de lado, despejar objetos y medir el tiempo. Nada en la boca. Si dura más de 5 minutos, es una emergencia. Y quinto, con tratamiento y seguimiento, la vida puede ser totalmente normal. Muchos pacientes se controlan muy bien, pero la medicación no se debe suspender sin indicación médica. Esto fue el Cuaderno de la Salud y queremos enviar un abrazo grande a quienes nos escuchan también en Radio Platinum 90.9 FM. Si este episodio te sirvió, compártelo, suscríbete y envíaselo a alguien que lo necesite. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el próximo episodio.